Bienvenido a The Light Sense. Yo soy arquitecta de profesión, estudié en la UNAM aquí en Ciudad de México. Hace 3 años me voy a Inglaterra a establecer la oficina de UK de Lux Populi y después de 1 año de estar allá me quedo haciendo una maestría en UCL en estudios urbanos. Me alejo un poco momentáneamente del estudio de la iluminación para enfocarme en un aspecto un poco más amplio en cuanto al cómo se generan las ciudades, cómo se vive en las ciudades. Es un estudio mucho más sociológico, ¿no?, en el acercamiento hacia los temas urbanos. Y de regreso, al terminar la maestría en 2018, decido arrancar por mi cuenta. Ahora tengo un despacho que se llama Taller Social de Luz, donde nos enfocamos sobre todo a hacer temas de iluminación urbana y es donde conjunto la maestría, ¿no?, con estos temas urbanos desde una visión mucho más sociológica con mi pasión por la iluminación. Entonces, aunque sigo haciendo todavía proyectos de iluminación arquitectónica, me he dedicado a la investigación en temas de iluminación urbana y a hacer proyectos de iluminación urbana también. Lo que más me apasiona de la luz y el tema de trabajar con ella es que es un material muy honesto. O sea, es un material que cuando realmente lo entiendes se vuelve una herramienta súper poderosa para poder transformar la percepción de nuestros espacios. Y es tan poderoso y desafortunadamente le prestamos tan poca atención, pero tiene esta capacidad de transformar totalmente el espacio en el que estamos habitando, en el que estamos viviendo y por ende, o sea, esa capacidad de transformación del espacio incide directamente en el cómo nos sentimos en nuestros entornos, en cuáles son esas dinámicas sociales, en cuáles son esas experiencias que se detonan a raíz de cómo un espacio está incidiendo con la luz. Entonces, creo que esa relación tan fuerte, tan intrínseca del cómo nos sentimos y cuáles son las experiencias que vivimos en nuestros entornos en relación a la luz es algo que me fascina, y el tener la capacidad de incidir y de modificar esos ambientes lumínicos, ¿no?, con un solo material es fabuloso. Mi clase, Fundamentals, te ayudará a entender las nociones básicas de lo que es la iluminación, el diseño de la iluminación, y exploraremos un poco para qué y de qué nos sirve el tener control de iluminación. Entonces, es un repaso rápido, pero estoy segura que te ayudará a arrancar en este bello mundo de la iluminación. Hablar de iluminación significa primero entender qué es la luz y cómo funciona la luz, sobre todo para los seres humanos. Entonces, aquí es muy importante entender que dentro del espectro electromagnético con el cual estamos constantemente interactuando, hay una zona de este gran espectro que es lo que consideramos y lo que normalmente entendemos como luz, que es la luz visible. Los seres humanos tenemos un rango de luz visible que abarca, como bien se acordarán, o como para hacerlo muy tangible, ¿no?, en este espectro que va desde, por ejemplo, el arco iris, o sea, desde las tonalidades muy azules hasta los muy rojas, ¿no? Aquí es importante que nos acordemos que toda esta luz que está a nuestros alrededores, que normalmente la vemos pues como una luz blanca, como una luz homogénea, en realidad se está descomponiendo en muchas longitudes de onda, en muchos colores distintos. Ubicarán perfectamente la imagen que durante mucho tiempo pues, ha sido la que nos ha ayudado a explicar esta capacidad de la luz de descomponerse en distintos colores, que es cuando un haz de luz atraviesa un prisma, que fue el experimento que Isaac Newton hace más de 300 años descubrió,
¿no? En cuanto a esta capacidad de dispersión de la luz en diferentes colores, que es lo mismo que sucede con el arco iris cuando la luz que viene del sol atraviesa una superficie como las nubes, que hace el mismo efecto que genera el prisma, que es descomponer en estos distintos colores. Y a la hora en la que se descomponen en estos distintos colores, una vez más que vamos desde longitudes de onda, como es el color azul, pasando por los verdes, por los amarillos, el ámbar, hasta llegar a los rojos, es importante que se entienda que cada una de estas tonalidades o cada uno de estos colores se genera dependiendo de la longitud de onda, ¿no?, intrínseca que los conforma. Y cuando hablamos de longitudes de onda en iluminación es súper importante porque es una característica que define cómo se transmiten los colores a la hora de interactuar y a la hora de interaccionar con los distintos materiales. Ustedes sabrán bien que los colores que vemos de los elementos que tenemos a nuestro alrededor, ¿no?, se dan dependiendo de las características de este material. Entonces, cuando la luz, esta luz blanca incide en uno de estos materiales, ¿no?, esta luz está compuesta por todos estos diferentes longitudes de onda, y a la hora de interactuar con un material que en su mayoría tiene características rojas, la luz que está rebotando es la de la longitud de onda de color rojo. Ahora, las longitudes de onda se miden en nanómetros. Esta es una medida muy estandarizada que es 10 a la menos 9 de un metro, es decir, es una millonésima de milímetro, o sea, al ojo humano, o sea, es totalmente imperceptible, ¿no? Sin embargo, dentro de este espectro electromagnético, nuestra capacidad de luz visible va desde los azules, que tienen una longitud de onda de aproximadamente unos 380 nanómetros, es decir, o sea, viajan a una velocidad muy rápida y tienen una frecuencia muy cerrada, ¿no? Y las longitudes de onda se van abriendo hasta llegar a longitudes como las de los rojos, que abarcan los 720 nanómetros, ¿no? Entonces, nuestro espectro de luz visible va desde los 380, 400 hasta los 700 nanómetros. Fuera de eso, no quiere decir que no haya radiaciones o que el espectro electromagnético no esté presente, simplemente no nos es perceptible a nosotros como seres humanos. Sin embargo, hay otras especies vivas que sí pueden percibir distintas longitudes de onda. Y esto hay que mencionarlo, por ejemplo, cuando estamos trabajando en protección de la fauna. Pensemos en el desove de las tortugas. Las tortugas son mucho más sensibles a longitudes de ondas muy cortas, como podrían ser los rayos, o bueno, las ondas azules, las ondas verdes. Entonces, hay una gran recomendación de utilizar longitudes de onda que vayan desde los 560 nanómetros hacia arriba, es decir, en tonalidades de luz que pueden ser las ámbar, las rojas, porque estas especies son mucho menos sensibles a eso. De igual manera, y esto lo verán en las clases, sobre todo en cuanto a afectaciones circadianas, a los seres humanos las longitudes de onda que nos son mucho más impactantes en cuanto a alterar nuestro bienestar y los ciclos normales que se dan en nuestra salud, ¿no?, son las longitudes de onda de espectros cortos, por ahí de los 400, 420 nanómetros. Una vez más, por eso se recomienda que no estemos expuestos a condiciones lumínicas en estas longitudes de onda.